oportunidad, como podrán apreciar, nos vamos a adentrar en la ciudad de Metro City con sus protagonistas Mike Haggard, Cody, Guy y compañía. Me refiero a Final Fight, la saga de Capcom que vio la luz a fines de los 80, ¿cierto? Específicamente en el año 89, que luego, ¿cierto? De este primer exitazo que dio vida al beat'em up, ¿cierto? Llevando mucho más allá lo que ya había iniciado Double Dragon de Tecmo, eh, empezó a generar todo este movimiento de beat'em ups como Punisher, Cadillacs y Dinosaurios, Knights of the Round, Sunset Riders y una gran cantidad de juegos que hemos estado revisando en videos anteriores. Pero en esta oportunidad nos vamos a dedicar por completo a Final Fight, esta saga, ¿cierto? Que está completamente hermanada con Street Fighter y que, como digo, tuvo muchas entregas a partir de esta primera versión para arcade, que luego llegaría a consolas caseras con las continuaciones y obviamente con la correspondiente adaptación de esta primera versión. Vamos a jugar con Guy. Yo en esta oportunidad estoy jugando la versión de arcade emulada en MAME. Se trata de la versión japonesa porque es la más completa, la que tiene menos censura y la que contiene, digamos, todos los stages. Poco primero revisemos la historia de qué va Final Fight. Final Fight es la historia, ¿cierto?, de los tres personajes que vimos recién, Haggard, Guy, al que estoy usando, y Cody, que están al rescate de Jessica Haggard, la hija del alcalde de Metro City, de esta ciudad azotada por la violencia, y específicamente por la banda de Mad Your Gang, compuesta por todos estos pandilleros y sus correspondientes, ¿cierto?, caciques o cabecillas que dominan, digamos, las calles y, digamos, los distintos suburbios y espacios de esta ciudad muy parecida a Los Ángeles. Haggard es el alcalde de esta ciudad ficticia muy parecida a Nueva York y Los Ángeles, Metro City. Cody es, digamos, su yerno, ¿cierto? El novio de su hija. Y Guy es un amigo, ¿cierto? Y compañero de entrenamiento de Cody. Los tres se lanzan a las calles, ¿cierto? A poner fin a esta banda y a rescatar a la hija de Haggard. La premisa es bastante simple, muy similar a lo que ya también se había visto en Double Dragon. Sin embargo, la innovación del juego está en, primero, la movilidad de los personajes, en los golpes y también en, obviamente, los gráficos que, ¿cierto?, de alguna manera abandonan ese tipo de personaje super deformed que tenía Double Dragon. Nos entrega personajes más estilizados, ¿cierto?, un poco más realistas, podríamos decir, y que además entrega una variedad de movimientos, golpes especiales, golpes aéreos, patadas, combos, agarres y personajes, ¿cierto?, con distintas características. Guy es el karateka ágil, es el más débil de los tres, sin embargo compensa todo eso con su gran, digamos, destreza y movimiento y rapidez. Luego Cody es el más equilibrado y que además es el único personaje que se puede permitir utilizar cuchillos, un experto en la lucha con cuchillos. Y Mike Haggard, ¿cierto?, es el personaje fuerte, alcalde de Metro City, pero además un ex luchador que recuerda un poco a Zangief, ¿cierto?, de Street Fighter, con esos movimientos de lucha libre, eh, y que obviamente lo hacen el demoledor y el tanque del equipo. Eh, Esta versión que yo estoy jugando acá es la versión, digamos, canónica, la que contiene por completo los contenidos originales del juego. Las adaptaciones posteriores, principalmente Super Nintendo, suprimirían una gran cantidad de elementos, no solo por censura, sino también por capacidad gráfica. De hecho, se eliminaría completa una etapa, la etapa de Rolento, ¿cierto?, en la fábrica de armas, sería completamente eliminada. Además, estos personajes femeninos que vemos acá, en otras versiones, ¿cierto?, serían censurados con más ropa o de plano, ¿cierto?, eliminados y reemplazados por personajes masculinos debido a la violencia de género. Luego hay toda una polémica que ustedes pueden investigar en la red con respecto al personaje de Roxy Poison, sobre si son transgéneros o mujeres, ¿cierto? Un tema que en el fondo generó controversia en su momento, ya que en Japón los personajes eran originalmente personajes femeninos, pero luego al juego ser, digamos, llevado a Occidente, se señaló que eran personajes, eran travestis, y luego finalmente terminó señalándose que simplemente el jugador
podía decidir si Roxy y Poison eran travestis o personajes femeninos. Bueno, y de plano, en la adaptación a Super Nintendo, esos personajes se eliminaron. Bueno, ¿qué más puedo decir de este primer Final Fight? Vamos moviéndonos por distintos escenarios de la ciudad, el metro, ciertas fábricas, el puerto, eh, la entrada a un club nocturno. Nos enfrentamos a policías corruptos, a ex luchadores, a personajes como que de algún modo también luego traspasaron las barreras del mismo Final Fight, llegando a otras franquicias, como por ejemplo Andore, que luego lo veríamos en su versión de Hugo Andore, junto con Poison en los Street Fighter Alpha. Gui también hace su aparición en los Street Fighter. Por otro lado también Cody y Hagar en Marvel vs. Capcom. Así que son personajes que de algún modo forman parte, digamos, de la gran familia de caracteres, de personajes de esta compañía clásica que nos ha entregado muchas sagas. Y esta primera versión obviamente es la que da pie a todo lo que vendría después. Vamos a revisar ahora la continuación de este juego, eh, para que conozcan un poco más de la saga si es que no la ubicaban, o para que hagamos un paseo por la memoria. Pasemos a revisar ahora Final Fight 2. Bien amigos, ahora vamos a pasar a revisitar Final Fight 2. Como pueden ver en la historia, han pasado unos años desde la primera entrega, ¿cierto? Tenemos ahí a Hagar, Cody, Gui y Jessica, luego de la derrota de Major Gang. Y en esta versión, ¿cierto? Hay un nuevo villano, se llama Retu, y es el que está de algún modo reorganizando a esta banda de crimen organizado. Y la historia nos plantea el secuestro de dos personajes, en esta ocasión Rina y Henry Osai, que son respectivamente la prometida de Gui y el padre de ella. Entonces, nosotros en esta oportunidad jugaremos no solamente con Hagar, que es el único personaje que se repite de la saga inicial, sino también con Maki, la hermana de Rina y hija de Henry Usai, y un compañero, eh, digamos, amigo de Hagar, que se nos une en la batalla, que es Carlos, un espadachín y luchador brasileño. Entonces, con estos tres personajes vamos a iniciar la cacería de una nueva Mad Gear Gang a través del mundo, ya no solamente Metro City, sino que vamos a eh, circular a lo largo de distintos parajes de Asia y de Europa. Bueno, esta versión de Final Fight fue una entrega únicamente para Super Nintendo y ¿qué nos entrega como innovación? Bueno, tenemos estos nuevos personajes, ¿cierto? Maki y Carlos, que se agregan, vamos a jugar con Carlos, pero en cuanto a movimientos, golpes, ataques, nuevas formas de juego, no es mucho lo que se agrega, ¿cierto? Tenemos el clásico golpe de desesperación, el golpe, la patada, un golpe hacia abajo con salto y el golpe aéreo. Más allá de eso, no hay dash attack, no hay superpoderes. Tendremos que esperar hasta el 95 con Final Fight 3 para ver, digamos, una mejora, más que en los gráficos, principalmente en la jugabilidad. Este sigue siendo una versión muy similar y muy cercana a el Final Fight inicial. El mayor cambio de este juego con respecto a su predecesor es principalmente el agregar los nuevos personajes y los nuevos parajes que se acondicionan, ¿cierto? Que están acordes a la nueva historia que nos lleva en una búsqueda alrededor del mundo. Principalmente es, en cuanto a los personajes, Carlos es muy parecido a Gui en cuanto a la movilidad, o sea, perdón, a Cody en cuanto a la movilidad. Eh, Ahí pueden ver el cameo a Chun-Li, ¿cierto? Lo cual nos da cuenta de que Final Fight es un juego que está íntimamente relacionado con Street Fighter y comparte cierto espacio en el mismo universo. Eh, bueno, es muy similar a Cody, es el peleador equilibrado, ¿cierto? Maki más bien es el personaje que se parece a Gui, tiene la agilidad,
la destreza para saltar en las paredes, la rapidez, sin embargo, es el personaje más débil de los tres que podemos utilizar, y Hagar. La innovación para la consola es que, a diferencia de la primera versión de Final Fight, ya tenemos modo cooperativo, ¿cierto? Eh, Eso era algo que se extrañaba mucho cuando el Final Fight, en el fondo es un beat'em up que es co-op, se adaptó al Super sin esa opción, se podía jugar solo de un player. Entonces ya Final Fight 2 de alguna manera corrige esa eliminación, pero más allá de eso el juego sigue siendo una especie de revisita al clásico de arcade, con nuevos personajes y nuevos parajes, pero más allá de eso no hay otro elemento que podamos destacar. El juego, sin embargo, es bastante entretenido y hace una transición, creo, interesante hacia el Final Fight 3, que es el que ya va a mostrar las innovaciones que el juego requería para ir un poco más allá del típico machacabotones. ¿Qué más puedo decir de Final Fight? En cuanto a los villanos, tenemos, ¿cierto?, a nuevos personajes, nuevos pandilleros del Mad Gear Gang. Sin embargo, se repiten algunos como Andore, y aparece Rolento, que es el personaje que aparecía en el juego original, pero que en la versión de Super Nintendo había sido eliminado junto con toda esa etapa de, digamos, la fábrica de armas. Aquí ya aparece en el stage de Italia, si no me equivoco, y ya podemos enfrentar a Rolento, que es el personaje que también, junto con Hagar, Gui, Cody, Maki misma, que aparece en este juego, y otros aparecerán como personajes elegibles para pelear en eh, Street Fighter Alpha y otras versiones de Marvel vs. Capcom o Street Fighter. Bueno, este es Final Fight 2, ¿cierto? Un juego, como digo, de transición dentro de la saga, pero que forma parte importante de la trilogía, y que creo que lo más interesante es el poder disfrutar nuevamente una versión de Final Fight nueva, con nuevos héroes y nuevos stages y villanos. Eh, bueno, ahora pasemos a revisar Final Fight 3. Bueno amigos, ahora vamos a pasar a revisar Final Fight 3, la tercera entrega de esta saga, que ocurre muchos años después de la destrucción del Mad Gear Gang, y ahora nos vamos a enfrentar a una nueva amenaza eh, que está liderando la ciudad. Se trata de Skull Cross Gang, y de algún modo, tras, digamos, la derrota de la banda inicial que dominaba Metro City por parte de Mike Hagar y sus compañeros, eh, empieza una especie de guerra y lucha por el control de, digamos, Metro City, y esto recae en una oleada de violencia que trae como origen a este grupo. Y bueno, aquí en la historia vemos a Hagar, ¿cierto?, conversando con Gui luego de un largo tiempo, y la historia rápidamente se introduce en la acción porque empieza una especie de ataque, una oleada de crimen, y los personajes de este juego, los protagonistas, nuestros héroes, deben partir a la lucha, y se nos introducen dos nuevos personajes. Por un lado, Lucía, una agente especial, ¿cierto?, de, digamos, de la unidad de crimen, y otro personaje misterioso llamado Dean, que tiene una venganza personal en contra de esta pandilla de Skull Cross Gang, ya que su familia fue asesinada por estos pandilleros. En esta oportunidad podemos jugar con un player, dos players, ¿cierto?, en cooperativo, o incluso se nos añade una nueva opción que es, digamos, jugar con la CPU, que de algún modo sería nuestro compañero a lo largo del juego, si es que no tenemos a alguien con quien jugar. Eh, esta versión de Final Fight, ¿cierto?, que nos presenta estos cuatro personajes que se puede jugar en modo cooperativo. Vamos a jugar con Dean. eh, Fue para Super Nintendo únicamente, y es la que cierra, digamos, la trilogía clásica de Final Fight, e introduce nuevos elementos al juego, además de los golpes clásicos, ¿cierto? Tenemos ya una barra de poder, como pueden ver en la parte inferior, que se va acumulando y que luego nos permite hacer una especie de super combinación similar a los poderes que teníamos en Street Fighter, que de algún modo daña a una gran cantidad de enemigos, además del típico poder de desesperación. Se añaden nuevos formas de golpe, agarres,
y además tenemos ya la posibilidad de correr y hacer un dash attack, ¿cierto? Como pueden ver, Dean hace una barrida y además tenemos mayor movilidad a la hora de hacer agarres a los enemigos, y por otro lado también tenemos un movimiento también de escape que nos permite retroceder, hacer una especie de salto hacia atrás, como vieron ahí, nos permite esquivar el ataque de los enemigos y generar algunos combos. Luego de que hacemos ya unos 2 o 3 golpes, podemos hacer una especie de combo. Gui es el mejor para eso. Entonces este juego ya añade algunas innovaciones con respecto a sus predecesores. Tenemos ya, digamos, algunas innovaciones en la jugabilidad que hacen este juego ya no solamente un simple machacabotones como la segunda parte, que de alguna manera no innovó en general con respecto a la primera versión del juego. En cuanto a los personajes, seguimos teniendo a Hagar, ¿cierto? Que ahora aparece con una coleta y que sigue teniendo la cualidad de ser el personaje, digamos, tanque. Dean, más bien, tiene estas descargas eléctricas, es un poco lento, sin embargo, tiene un gran alcance debido a su altura. Lucía es el personaje rápido, que además, si mal no recuerdo, es la que más daño hace con los utensilios, principalmente con el tonfa, ¿cierto? Con este bastón policial. Dean también, creo que ese es otro elemento importante de destacar, ya que ahora los, digamos, ítems de armas de algún modo están vinculados a los personajes. Hay un martillo gigante que Dean puede electrificar, ¿cierto? Y el nunchaku, ¿cierto? Es el arma ideal para Gui, así como el pipe, la tubería para Hagar, y el tonfa para Lucía. Y bueno, Gui sigue siendo el personaje rápido y que agrega una nueva habilidad similar a un Hadouken de Ryu y Ken. Entonces, en cuanto a jugabilidad, movimientos y digamos, posibilidades de golpear a los enemigos, hacer combinaciones, es bastante innovador con respecto a las versiones anteriores. Además, introduce una variante del juego que me parece muy interesante, que es la de buscar caminos alternativos a la historia. De acuerdo a ciertas, digamos, decisiones que tomemos o situaciones que se den, como por ejemplo romper algunos elementos en los distintos stages, abrir algunas puertas, o sea, golpear algunas puertas, algunos carteles, vamos a ir cambiando de rumbo y enfrentando a otros enemigos, y también tomando otro camino hacia nuestro destino final para vencer, digamos, a Black, que es el líder del Skull Cross Gang, y completar no solo la venganza de Dean, sino también, digamos, ayudar a nuestros héroes a liberar nuevamente a Metro City de una amenaza. Este es Final Fight 3. Obviamente ya aquí estamos viviendo los últimos momentos de este género, yo diría. Estamos ya en el año 95, ¿cierto? Y digamos que ya están empezando a aparecer las nuevas consolas, las consolas de nueva generación. Me refiero al Nintendo 64, al PlayStation, al Sega Saturn. Entonces, de algún modo, Super Nintendo ya estaba en su última etapa y por ende este juego de alguna manera llega como una especie de respiro para la consola y ya los últimos juegos que estaban saliendo, pero también de algún modo viene a cerrar, yo creo, bastante bien lo que fue una saga clásica que inició en el arcade y que de algún modo dio vida a un género que fue rey en su momento, no solo en el arcade, sino en las consolas. Me refiero al beat'em up, que ya no tendría el mismo éxito en años posteriores. Y luego, bueno, ¿qué va a ser de Final Fight? Antes de pasar a revisar los juegos posteriores, que son Final Fight Revenge y Final Fight Streetwise, vamos a hacer una revisión por un juego que es más bien una humorada, pero que sigue siendo un juego bastante atractivo, interesante y que da una revisita al clásico Final Fight 1. Vamos a ver el Final Fight para Nintendo. Bueno amigos, antes de pasar a revisar, digamos, las versiones más modernas de Final Fight en las consolas de nueva generación, vamos a hacer una visita, ¿cierto?, al Nintendo y vamos a
revisar Mighty Final Fight, este juego de los 90 que de algún modo nos presenta una versión humorística del arcade clásico del primer Final Fight. Acá vemos a los personajes canónicos de Final Fight, a Hagar, Gui y Cody, en una versión super deformed. Vamos a jugar con Gui en la ruta por Metro City para salvar a Jessica. Es, digamos, el juego original, pero en una versión para Nintendo que no deja de ser curiosa y divertida, no solamente por el hecho de que los personajes están alterados, sino que también el juego en realidad no se toma tan en serio, en la medida que cuando enfrentamos a los enemigos, a los jefes, hay diálogos divertidos, la historia misma, ¿cierto?, se toma el pelo a ratos, satiriza a los personajes, pero sigue siendo una versión entretenida, interesante para la entrañable consola de Nintendo, además de que, digamos, hubo adaptaciones del arcade original a otras consolas como Commodore 64, Atari, y realmente fueron un desastre. En cambio, esta versión de Nintendo es bastante agradable en el sentido de que, conociendo las limitaciones gráficas de la consola frente a la versión original del arcade, trata de hacer algo diferente, trata de revisitar el juego original, ¿cierto? Con este estilo super deforme. Además, cuando golpeamos a los enemigos y nos golpean a nosotros, nuestras caras, ¿cierto?, se toman se deforman de manera chistosa. El juego además tiene, digamos, una jugabilidad bastante interesante. Nos presenta además la posibilidad de ir subiendo de nivel con los personajes, ganando poderes y muestra una gran cantidad de movimientos, curiosamente para una consola que tenía solo 2 botones, ¿cierto? Además del golpes aéreos, golpes con rodilla, agarres, podemos lanzar a los enemigos. Entonces, de algún modo es una forma de revisitar el juego con bastante respeto, humor, pero bastante entretenida en su gameplay. Y en el fondo es bastante breve el juego, sí, porque es una versión reducida, no son más de 5 stages, en los cuales, ¿cierto?, vamos enfrentando a los villanos clásicos como Sodom, Thrasher, al encuentro de Jessica y a la derrota de Belger. Esta escena recuerda, ¿cierto?, al clásico bonus del juego. Así que es una versión bastante interesante de Final Fight, como para recordar al NES, también para, obviamente, revisitar el género del beat'em up en otra consola y dándole cierto un vuelco a lo que ya nos tenía acostumbrado Final Fight en arcade y en Super Nintendo. Bueno, como dije, este se puede jugar, ¿cierto?, con los personajes clásicos y vamos ahora a pasar a revisitar las versiones más modernas de Final Fight, que ya se alejan en realidad del beat'em up, se alejan del modo de juego original, presentándonos por un lado un juego de peleas en Street Fighter Revenge y en Street Fighter Streetwise, más bien una plataforma de mundo abierto, como una especie de beat'em up, pero ya con minijuegos y otras cosas que no nos tenía acostumbrados el Final Fight original. Pasemos a revisar ahora esos 2 juegos para que podamos hacer el, digamos, recorrido completo por la saga de Final Fight y sus personajes. Este juego ya forma parte de las entregas de la saga para las consolas de nueva generación y ya no estamos ante un beat'em up, sino un juego de peleas para Sega Saturn y arcade. En este juego podemos utilizar a todos los personajes de la primera entrega de Final Fight, tanto a los villanos como Thrasher, Sodom, Rolento, Poison, Elgado, Andore, y también a los héroes Gui, Cody y Hagar. El villano final del juego es Belger, pero en una modalidad zombie. Pero este no lo podemos utilizar ni desbloquear para jugar con él. El juego de peleas tiene el modo arcade, el modo versus y es un juego poligonal, ¿cierto? Es de los primeros juegos en formato 3D y en cuanto al gameplay y digamos, el tema gráfico es muy similar a lo que sería Street Fighter X. El juego en general no tiene mayor innovación,
con respecto a lo que es un juego de peleas clásico, solamente el entorno 3D y el hecho de poder revisitar, digamos, a los personajes de Final Fight bajo esta modalidad. Como dato curioso, el nombre Final Fight iba a ser ocupado para la continuación del primer Street Fighter, el Street Fighter que es más desconocido para la mayoría y que no fue tan popular como el Street Fighter 2. El Street Fighter 2, digamos, inicialmente se iba a llamar Final Fight 89, pero luego ya la saga digamos, se ubicó como un beat'em up muy aparte del universo de Street Fighter, siempre vinculado, ya que los personajes, como hemos visto, se intercambian, aparecen con cameos en Final Fight y los personajes de Final Fight luego han ingresado, digamos, a distintas digamos, sagas del Street Fighter Alpha, Marvel vs. Capcom, etc. Sin embargo, el juego tiene su propia esencia y era la del beat'em up, y acá ya hubo un giro un poco para tratar de mostrar otro alcance de los personajes en otra modalidad de juego. En cuanto a la jugabilidad, es el típico clásico juego de peleas, los personajes tienen sus poderes especiales, cada uno tiene sus características y armas, y lo que sí quizá digamos recupera del juego original es el hecho de que hay cajas y algunos elementos en los escenarios que podemos romper para adquirir algunas armas, como lanzamisiles, armas blancas, metralletas y también algunos digamos boosters de alimentos que nos permiten recuperar un poco de energía. Bueno, este es Final Fight Revenge y ahora vamos a pasar a ver Final Fight Streetwise para finalizar con esta revisión de la conocida saga de Final Fight de Capcom. Con la última entrega de Final Fight, que es Final Fight Streetwise, un juego que, como ya podemos ver, aparece para las consolas más modernas, en este caso Xbox 360 y PlayStation 2. Ya es muy diferente, ¿cierto?, a las entregas iniciales que hemos visto, tanto las de arcade como las de Super Nintendo. Es un tipo de beat'em up, de alguna manera trata de llevar el género, ¿cierto?, al 3D. Es un juego que, como podemos ver, también trata de tomar elementos, ¿cierto?, del cine. El juego original también lo hacía, ¿cierto? Sin embargo, acá ya vemos una especie de Metro City un poco más interna, vamos interiorizándonos dentro de la ciudad, en una especie de juego como GTA también. El juego parte con la historia de Kyle Travers, el hermano de Cody, que participa en una especie de circuito de peleas ilegal, algo así como el club de la pelea, ¿cierto? Cody es como su entrenador, tiene la pierna lastimada, un poco sigue también la continuidad de lo que ha sido la historia de Cody en los juegos de Street Fighter, luego de separarse de Jessica, de estar preso, y de algún modo, ¿cierto?, es recordado como el héroe de Metro City. Sin embargo, aquí el personaje protagonista es Kyle Travers, este nuevo personaje que ingresa, y otros personajes que aparecen como su pareja Vanessa, el hermano de Vanessa, que es un policía, y aparecen pequeños cameos, o de algún modo dentro de la historia ingresan Hagar y Gui, que en algún momento nos entregan algunos elementos, ¿cierto?, para continuar en la historia, porque aquí la historia es la historia de Kyle tratando de rescatar a Cody luego de que descubre que su hermano, ¿cierto?, está probando una droga experimental para tratar de aliviar los dolores de su lesión en la rodilla. Es una droga experimental llamada Glow que está, digamos, azotando las calles de Metro City, y el juego, como digo, tiene un entorno 3D, un poco de plataforma de mundo abierto, similar, tratando de emular un poco lo que es GTA, ¿cierto?, este modo de juego de Grand Theft Auto, principalmente las entregas más actuales de este juego, ¿cierto?, del 4, 5, y un poco el juego también ingresa nuevos elementos como la música de bandas como Fear Factory, Soulfly, Slipknot. Tiene una gran cantidad de minijuegos también que podemos realizar, como por ejemplo hay un juego un poco ridículo que se trata de pisar cucarachas y matar ratas. Hay otros juegos de cartas, hay juegos de vencidas, hay una serie de juegos que acompañan, ¿cierto?, la trama principal de esta historia, que nos va llevando también por la ciudad de Metro City, y el enemigo acá es un cura, ¿cierto?, llamado Vela, que en el fondo está utilizando esta droga para propiciar una especie de apocalipsis
y en alguna medida Cody se vuelve un arma para este cura y es Kyle que tiene que arreglar la situación. En cuanto a la modalidad del juego, como ya dije, o sea, es un entorno abierto en el cual podemos utilizar armas y tenemos que ir interrogando enemigos, cumpliendo algunas pequeñas misiones para llegar, digamos, a la etapa final. Además, tiene una opción de arcade game en el cual podemos jugar con los cuatro personajes del juego, aparte de Kyle, ¿cierto? Con Cody, Gui y Hagar. Ya volviendo un poco a lo que es el beat'em up más tradicional de ir golpeando a todo lo que se nos para encima y se nos presenta enfrente. Y en este juego ya de arcade, ¿cierto? Que nos permite utilizar a los personajes clásicos junto con Kyle. Ya no hay una misión específica, sino simplemente avanzar hasta que nuestro personaje muera, ¿cierto? Se puede jugar de modo cooperativo. Bueno, este es Streetwise, es un poco una manera de llevar el juego, ¿cierto? A una nueva generación de jugadores en otra plataforma, en otra consola y una forma quizá de revisitar el beat'em up. Pero este paseo, ¿cierto?, por la saga es parte de una nueva sección que quiero abrir en el canal, un poco para compartir, ¿cierto?, una visión panorámica de lo que han sido estas sagas con las cuales hemos crecido y también hemos disfrutado muy buenos momentos. Bueno, gracias por seguir visitando el canal, por suscribirse, por compartir los videos. Nos vemos en un próximo episodio.